Atención, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha aprobado por consenso una nueva resolución sobre Venezuela. El nuevo texto incluye la preocupación del organismo por las violaciones a los derechos humanos y exige que se publiquen de manera expedita las actas con los resultados de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral. NTN 24 en el lugar de la noticia con José María del Pino. José María, bienvenido, buena tarde. Y Dania, muy buenas tardes. Aún a mi espalda sigue este Consejo Permanente. Los embajadores están dando su discurso, pero la votación ya se realizó. Llegó tarde, pero llegó. La OEA tiene una voz y una voz de consenso, una voz unánime respecto al fraude electoral en Venezuela y a la dictadura de Nicolás Maduro. Quiero rápidamente invitarte a ti y a todos quienes nos ven en las Américas a que revisemos el momento preciso en que todos los países, los 34 miembros de este organismo, dieron su voto por unanimidad para aprobar esta resolución. Veamos. Este proyecto de resolución fue presentado por la Misión Permanente de los Estados Unidos con el copatrocinio de las misiones permanentes de Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Surinam y Uruguay. Según se detalla en el documento CP Doc 6036/24 Rev 2. Colegas, de conformidad con el artículo 43 del reglamento interno, pasaremos a adoptar el orden del día de esta reunión según consta en el documento CP/OD 2508/24. Ese es el orden del día. No hay observaciones, por lo cual el orden del día queda aprobado. Y Dania, son dos los aspectos que tenemos que revisar de esta resolución. El primero, y es una diferencia con el proyecto del 31 de julio, es la condena a la violación de los derechos humanos, el resguardo. Y nos decían embajadores aquí en los pasillos, esto fue agregado porque ahora existe más consenso, hay más información y porque después del 31 de julio los secuestros, las detenciones sumarias, los juicios sumarios y las violaciones a los derechos humanos se intensificaron de parte del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que dice la resolución sobre los derechos humanos? Te invito a que lo revisemos a continuación. Insistir con mayor firmeza que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, especialmente el derecho a reunirse pacíficamente, y al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos sin represalias, el derecho a no ser sometido a las detenciones ni encarcelamientos arbitrarios y el derecho a un juicio imparcial, sea una prioridad absoluta y una obligación para Venezuela, así como para todos los estados de las Américas. Y Dania, el segundo aspecto del que te quiero hablar tiene que ver con las famosas actas. Uno ya se preguntaría 18 días después de la elección, ¿vale la pena seguir insistiendo por las actas? Pero esta resolución pide las actas y pide someterlas a la observación, el análisis de veedores internacionales. Sin embargo, respecto a la declaración del 31 de julio, hay dos elementos que se le quitan a esta parte. El primero, la palabra auditoría. Se elimina esa palabra, le había generado problemas a Colombia, le había generado problemas a Brasil y a otros miembros del CARICOM, por tanto, se sacó. Y lo segundo es que este mismo párrafo, en la declaración del 31 de julio, hablaba de lo que solicitaban actores políticos venezolanos, reconociendo el rol de la oposición. Eso también fue retirado, pero aún así insiste en solicitar que las actas se presenten, que sean a nivel de mesa y que puedan ser supervisadas y analizadas por veedores internacionales. Esa es una parte fundamental que quería compartir contigo. Pero ahora quiero pasar a la parte agraz de esta noticia y quiero que me prestes atención a lo que te voy a contar porque la verdad es que llega a irritar. A última hora, aquí en los pasillos se produjo una negociación, Idania. El gobierno de Brasil habló con los países que estaban proponiendo esta resolución y les pidió eliminar lo que vamos a ver en pantalla ahora y que yo te voy a leer. Es básicamente un párrafo que decía, en el preámbulo de la declaración, reconociendo los informes de violaciones de derechos humanos, incluidos aquellos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras las elecciones. Ese párrafo
Brasil exigió sacarlo, porque según el gobierno de Brasil, en palabras del delegado de Brasil ante la OEA, pongan atención, Brasil no está de acuerdo con los informes que ha evacuado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el régimen de Nicolás Maduro. Particularmente no está de acuerdo con aquellos informes en los que ha señalado que el régimen ha incurrido en terrorismo de Estado, que es una tipificación de violación a los derechos humanos. Y que como no está de acuerdo Brasil con estos informes del único circuito internacional de justicia que hay en las Américas para el resguardo de los derechos humanos, eso es lo grave, si no eliminaban esa parte, no lo iba a votar a favor Idania. Eso es lo que pidió Brasil y por eso a última hora se cambia esta versión y se elimina ese aspecto de esta declaración. Lo que por cierto ha generado muchísimo malestar en delegaciones de países sudamericanos que junto a Estados Unidos estaban proponiendo esta resolución. Entonces, Idania, en resumen, es una resolución que al fin marca una voz unánime de la OEA sobre Venezuela, que pide resguardar los derechos humanos, que pide resguardar los votos y someterlos a una auditoría internacional, pero que nos da esta mancha negra de que no se reconozca a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un actor relevante de parte de Brasil para poder hablar sobre el régimen. Antes de que podamos dialogar ahora sobre lo que he podido ver acá, te quiero invitar a que escuchemos al embajador que propuso esta resolución. Me refiero a Frank Mora, embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Las elecciones del 28 de julio en Venezuela y lo que sucedió desde entonces requieren una respuesta clara de esta organización. Vemos distintos informes y documentaciones de violaciones de derechos humanos y hemos visto el anuncio a las apuradas de un resultado de las elecciones sin una base en documentos claros, y en esas circunstancias Estados Unidos no pueden guardar silencio. Ante todo, la resolución que tenemos ante nosotros reafirma nuestro firme compromiso en cuanto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela y todo el continente. Todos los estados tienen que respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de reunión libre y sin miedo a represalia. Esto hay que garantizarlo y esta resolución también llama al Consejo Electoral Nacional de Venezuela a publicar sin demoras las actas. Sabemos que el panel de expertos de las Naciones Unidas emitió su informe interino sobre la elección y halló que el Consejo Nacional Electoral no fue transparente y el Grupo de Naciones Unidas analizó todos los resultados de la elección. Y acaba de terminar de hablar el país de la discordia, el gigante sudamericano Brasil, que hoy ha entregado, como les he dicho, dos manchas en esta discusión. Primero, en la mañana Lula diciendo que él no catalogaría de dictadura la dictadura de Nicolás Maduro, aun cuando en la academia a nivel internacional no pasa ningún filtro de democracia, sino que cumple con todos los estándares para calificar la autocracia, y ahora a la tarde solicitando sacar el considerando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de esta resolución. ¿Qué dijo el embajador de Brasil? ¿Cómo defienden estas posturas? Escuchémoslo a continuación, Idania. Consideramos fundamental la presentación por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio desglosados por mesa de votación. Partimos de la premisa de que ese Consejo es el órgano al cual legalmente le corresponde la divulgación transparente de los resultados electorales. Brasil reafirma la conveniencia de que se permita una verificación imparcial de los resultados, respetando el principio fundamental de la soberanía popular. También reiteramos el llamamiento a los actores políticos y sociales venezolanos para que ejerzan la máxima cautela y moderación en las manifestaciones y a las fuerzas de seguridad para que garanticen el pleno ejercicio de ese ejercicio democrático dentro de los límites de la ley. El respeto de los derechos humanos debe prevalecer en todas las circunstancias. Aprovechamos esta oportunidad para reiterar que seguimos a disposición para apoyar el diálogo y la búsqueda de un entendimiento que contribuya a la democracia y a la estabilidad política en Venezuela. Muchas gracias. Bien, entonces tenemos como resumen
una resolución que está aprobada, que tiene los votos unánimes. Hace cuántos años que no había en la OEA una declaración por consenso sobre Venezuela, pero que en palabras de algunos embajadores es una declaración, y lo cito textual, licuada. Es decir, que perdió fuerza para poder lograr esta unanimidad. Aún así debemos decir, condena cualquier violación a los derechos humanos, pide protección sobre las misiones diplomáticas en Venezuela, particularmente lo que está ocurriendo con Argentina en Venezuela, donde sabemos esa misión diplomática está bajo el resguardo de Brasil, y también la revisión, una vez más, de las actas por veedores internacionales. Es una buena noticia en términos generales, con algunos temas que sin duda alguna podremos analizar en las próximas ediciones de nuestra programación. Y Dania, vuelvo contigo desde la OEA al estudio. Gracias, José María, gracias por la información y por el resumen de lo que ha ocurrido hoy en la Organización de Estados Americanos. Yo quiero destacar, igual que lo hacía José María, el consenso, lo cual es importante, que permite además que algunos medios titulen "La OEA condena el fraude y la represión ilegal en Venezuela". ¿Dónde está esa mancha negra, como decía José María? En ese informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en esa frase terrorismo de Estado. Se acepta violación de los derechos humanos, pero ¿quién los está violando? Hay más de 20 asesinados. ¿A manos de quién murieron? A manos de la fuerza del Estado, lo decía el señor Cantón el día de ayer cuando lo estábamos entrevistando. ¿Hay terrorismo de Estado o no? Quiero saludar en esta parte del programa a Juan Pablo Lolé, ex embajador de Argentina ante la Organización de los Estados Americanos. Fue embajador de España, también de Brasil. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por su invitación. ¿Es una declaración licuada, como dicen algunos representantes en la OEA? Le pregunto. Bueno, obviamente toda declaración es producto de una larga negociación, entonces, en la cual hay quienes ceden, están quienes quieren acelerar una declaración más dura, pero creo que como declaración es válida y creo que lo mejor es enemigo de lo bueno, porque los puntos centrales que toca la declaración son los que nos están ocupando a toda la región y a todo el sistema interamericano. Después está la posición de cada país. Y bueno, las posiciones de cada país naturalmente son diferentes. Y bueno, eso lo dejo a criterio suyo para que haga de esta entrevista las preguntas que usted quiera que yo responda. Ya la vamos a hacer, señor Lolé. Veo y tengo imagen en vivo de la OEA y veo al representante de Uruguay muy acalorado. ¿Qué está diciendo? Cuando estamos ante terrorismo de Estado, es que algunos leen los derechos humanos de una forma cuando pasa en algunos lados y pasa en otros los leen de otra forma. Son los mismos derechos humanos. Es la misma gente que está entregando vida, sacrificio, todo. ¿O qué creen? ¿Que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo? ¿Qué no se entiende? Entonces el tono es este. Es un tono, sí, pasional. Pido disculpas, pero no hay mucho espacio más. Y habrá que seguir insistiendo. Y si tenemos que sesionar 10 días, 15 días, 20 días, habrá que seguirlo haciendo. Habrá que seguirlo haciendo. Y habrá que seguirle diciendo al dictador: señor, se tiene que ir de ahí. Ya no lo respalda nadie. Es cuanto quería decir. Thank you very much. Muchas gracias. Washington Abdala, embajador del Uruguay, allí, bueno, ha pedido disculpas por su apasionamiento, pero ¿cómo no apasionarse si está diciendo una verdad tan grande como una catedral? Los derechos humanos son los derechos humanos de todos por igual. ¿Por qué Brasil, que se dice defensor de derechos humanos, obvia que hay una dictadura en Venezuela? ¿Que hay una democracia acaso con plenas libertades?
¿No se están Bueno, violando los derechos humanos? ¿No hay un terrorismo de Estado, señor Lolé? Bueno, mire, yo le voy a decir, no quiero responder a lo que dijo la embajadora Abdala, quiero dar mi opinión personal. ¿Cómo no, por favor? Efectivamente, quiero dar mi opinión personal. No es una respuesta a lo que dijo el embajador Abdala, esto es lo que quiero decir. Mi opinión personal que efectivamente en Venezuela hay una dictadura, que en Venezuela hay una violación de derechos humanos probada por el informe de Bachelet, donde se demuestra que hay 5.000 muertos, de los cuales no se sabe ni Venezuela nunca ha rendido cuentas, que el proceso electoral ha sido un proceso fraudulento, que ese fraude es desconocido por el Consejo Nacional Electoral y el gobierno pretende simular a través del Supremo Tribunal que esto ha sido legal. O sea que mi posición personal es que Venezuela está bajo una dictadura y esa dictadura ha abolido los derechos humanos, los derechos electorales y la vida de muchos ciudadanos venezolanos. Pero, ¿cómo se sale de esta situación? Este es el tema central del sistema interamericano. Tenemos 6 meses por delante, de acuerdo a la Constitución Nacional, que sería la entrega del poder. Si la entrega del poder durante 6 meses vamos a discutir la legalidad o la ilegalidad de la elección, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque en esa hipótesis, quien gana tiempo es Maduro. Segundo, si la hipótesis del tiempo juega a favor de Maduro, no lo digo yo, esto ocurrió ya en los casos anteriores, donde fue cuestionada la elección, y Maduro ha hecho el mismo procedimiento, postergar sistemáticamente las negociaciones e involucrando nuevos negociadores. Ahora vamos al tema de Brasil y el tema de los 3 países dialoguistas. Mi interpretación política y diplomática es que tanto Brasil, México como Colombia quieren mantener un hilo de comunicación con el gobierno de Maduro para ver si pueden llegar a una negociación. También entiendo que haya países que crean que eso no tiene efecto por los antecedentes de Maduro. Pero si respetamos el sistema interamericano, tenemos que saber que esta resolución es un avance más. Puede ser que a muchos los ofenda por el tema de las desapariciones, de la política de terror que está implementando Maduro, y cree que con el terror, que es lo mismo que aplican en Cuba, de lo cual nadie habla, porque finalmente la dictadura cubana está sostenida a base del terror, esta es la misma política, y creo que la política de la región es tender a manifestar lo que hoy se manifestó, que es por lo menos una declaración común. Después habrá que ir viendo cómo de partir de esta declaración común podemos avanzar en una mayor presión para que muestren las actas que, a mi criterio, no las pueden mostrar porque no las tienen o porque las quemaron, o vaya a saber por qué. Nadie lo sabe, nadie ha aceptado la derrota. Los dos frentes, tanto el oficialista como el opositor, se adjudican la victoria y el sistema internacional todavía no ha logrado tener la suficiente presión para provocar lo que todos queremos, que Maduro se retire del poder de Venezuela y que los venezolanos puedan seguir un camino de paz y que ese camino de paz los lleve a la reconstrucción de su país. Claro. Esto es lo que tenemos que entender. Y la mayor presión es lo mejor que se puede hacer. Y mi interpretación, que toda actividad que mejore la presión y la unidad de la región va a ser mucho mejor que tener una región desunida. Es decir, y yo
coincido con lo que usted señala, embajador Lolé. Hay que rescatar la unanimidad con que esta declaración sale a la luz. Es decir, no es fácil lograrla ante circunstancias como esta, tomando en cuenta la geopolítica en la región. Es verdad, mi experiencia en la OEA que cuando las declaraciones son unánimes, en general son declaraciones que son flexibles, pero la flexibilidad también es un elemento básico para conseguir a través de la política y la diplomacia resoluciones y actividades más efectivas. Nunca se logra rompiendo, se logra construyendo. De hecho, la propia María Corina Machado en entrevistas en esta semana ha rescatado la posición de México, de Brasil y de Colombia y de permanecer ese hilo de comunicación para intentar gestionar o la aceptación de los resultados o la implementación de un diálogo o una transición, que es lo que todos buscan, pero finalmente que, como usted señala, Maduro deje el poder, que es al final lo que a todo el mundo le interesa dentro de la circunstancia que hay. Y eso se logra el día de mañana, cuando sea convocada la movilización en Caracas y en toda Venezuela, que esto sea replicado en todo el hemisferio, que vaya desde Alaska, Tierra del Fuego, las grandes manifestaciones públicas de que el tema de Venezuela se tiene que terminar. Porque si algo hemos logrado a partir de los 80 es la restauración de la democracia en todo el hemisferio, y tenemos que reivindicar eso. Y esa es la reivindicación que tenemos que hacer. Embajador Lolé, permítame unos minutos, habla Luis Almagro. Importante porque recordamos que la autoridad electoral declaró un presidente sin un solo documento que respaldara su decisión, sin cumplir con la ley y en flagrante contradicción con la documentación relevada por los testigos de mesa. Vemos hoy cómo el régimen persigue y oprime, cómo encarcela las voces disidentes, cómo guarda la libertad de expresión. 4 periodistas se encuentran detenidos y están siendo procesados bajo cargos de terrorismo. Equipos de prensa de medios internacionales han sido expulsados del país. Se ha anulado el pasaporte a periodistas y defensores de derechos humanos, al mismo tiempo que se han registrado múltiples limitaciones al derecho a la información, con bloqueos gubernamentales a herramientas digitales que van desde la propia página de divulgación de resultados habilitada por la oposición hasta redes sociales, servicios de mensajería instantánea y medios de comunicación. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar el trabajo de las personas que participaron en los equipos del Centro Carter y las Naciones Unidas, que bajo condiciones de gran hostilidad arrojaron luz sobre la situación electoral de este proceso electoral en Venezuela. Las conclusiones a que llegaron estos expertos son completamente coincidentes con el reporte que solicité a nuestro Departamento para la Cooperación y Observación Electoral y que compartí 2 días después de la elección. 3 equipos integrados por los máximos expertos del mundo en materia electoral llegaron a las siguientes conclusiones. El proceso electoral estuvo plagado de irregularidades y no cumple con estándares internacionales. En el periodo preelectoral hubo restricciones a la participación cívica y política y la campaña fue absolutamente antidemocrática a favor del gobierno. Durante la jornada electoral la ciudadanía se manifestó de manera masiva y pacífica a expresar su voto a pesar de las restricciones que sufrieron algunos observadores nacionales y fiscales partidarios. La noche de la elección, la transmisión de resultados funcionó bien en un principio, pero fue interrumpida de manera abrupta sin darse ninguna explicación al respecto.
Sin embargo, más tarde el CNE habló de un ciberataque terrorista, pero nunca realizó las auditorías postelectorales, incluso una que hubiera sido clave para revelar información sobre los supuestos ataques externos que no han podido probar. El CNE no ha publicado aún ni una sola acta que valide sus dichos, ni tampoco resultados a nivel de mesa. Hay dos elementos claves del informe de expertos de Naciones Unidas que creo vale la pena resaltar y abro comillas. El CNE puso en marcha medidas para la producción de protocolos de resultados impresos a nivel de las mesas de votación. Esa fue una medida de salvaguardia clave de transparencia, con varios elementos de seguridad como códigos QR y códigos de comprobación con firmas únicas, así como firmas físicas de funcionarios y agentes. Estas características de seguridad en su conjunto parecen ser muy difíciles de falsificar. El marco legal estipula que cada protocolo original impreso debe ser sellado y resguardado por los militares. Copias de los mismos deben ser distribuidas a los funcionarios de las mesas de votación, agentes de partido y observadores acreditados. Sin embargo, el panel recibió varios informes que se habían impedido a los agentes de los partidos de oposición obtener dichas copias. Además, a pesar de garantizar que lo haría, el CNE no ha publicado estos protocolos de resultados. Tampoco el Ministerio de Defensa, obviamente, ha presentado esas actas que estaba supuestamente con su deber constitucional, ese es su deber electoral de resguardar. Esto no solo lo menciona el DECO en su informe, también lo expuse ante ustedes en el Consejo Permanente el día 31 de julio. Además, el panel de expertos de la ONU revisó una pequeña muestra de las actas publicadas por la oposición y concluyó que exhiben todos los dispositivos de seguridad, los protocolos originales de los resultados. Esto sugiere que una medida de salvaguardia, clave de transparencia, estaría disponible como estaba previsto respecto a cualquier resultado publicado oficialmente. Las actas publicadas constituyen el 83.5% de los votos. Si en ese restante de las actas lo imposible, el 100% de los votos irían al candidato del régimen, no le alcanzaría. Sería claro, entonces, que habría perdido las elecciones. El alto representante de la Unión Europea acogió públicamente hacer el trabajo de los expertos de Naciones Unidas y mencionó que en consonancia con las revisiones y evaluaciones de varias organizaciones independientes, la fiabilidad de las copias de los registros electorales publicados por la oposición, según estas copias publicadas de las actas, Edmundo González parece ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa. He estado recordando todas estas par de semanas una frase que le cité a algunos de ustedes antes de la elección. Aquí todos sabemos lo que va a pasar y hay que estar preparados para eso. Aquí todos sabíamos lo que iba a pasar y debíamos estar preparados para eso. Y aquí todos sabemos lo que está pasando y debemos actuar en consecuencia. Definitivamente no podemos nunca pedirle a la gente que se someta. Debemos exigir que cese la represión y la tortura, que se liberan los presos políticos, que dejen a los periodistas trabajar con libertad. Cuando hablamos de alternativas a una transición pacífica, definitivamente esto fue un referéndum hacia eso. Transición pacífica es lo único que quisiera el pueblo de Venezuela. No podemos nunca, nosotros desde acá, decirles a los ciudadanos de las Américas que las elecciones no son el vehículo para llegar al poder. No podemos decir a nadie tampoco qué debe hacer. Cada uno actúa de acuerdo a su interés político, económico, social, comercial. Cada uno hace lo que entiende oportuno. En ese sentido, también hemos hecho nuestras acciones.
pedir el informe al DECO, la comunicación a la Corte Penal Internacional, la CIDH, que definitivamente eligió no aflojar, ni esconderse, ni transar. Valoramos altamente ese compromiso demostrado en esta ocasión y en todas las demás por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no puedo citar hoy sin sentir un profundo orgullo por este sistema interamericano que aporta tanto a la democracia en la región y a los derechos humanos en la región. Ojalá los esfuerzos por lograr una transición democrática den su resultado, el resultado que no han tenido hasta ahora. Ojalá el interlocutor del lado del régimen por una vez actuara con buena fe. Salir de las dictaduras requiere el esfuerzo de todos. Obviamente que requiere una interlocución firme, que sea clara, de que no es permisible un día más de una dictadura, nunca. Esa interlocución es fundamental. También lo ha sido para todas las dictaduras en las Américas. Han sido fundamentales quienes han denunciado las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, la represión, los presos políticos, la tortura que han cometido las dictaduras. Eso ha sido tan fundamental para recuperar la democracia como lo demás, como la interlocución, pero la interlocución firme. La interlocución no puede resbalar nunca. Es necesario su firmeza y son necesarios, obviamente, sus resultados. La comunidad internacional debe ser clara y consecuente. Y esta organización definitivamente tiene las credenciales. Ustedes las han repetido, las hemos repetido acá. Los casos de Guyana y Guatemala, esta organización demostró que sabe, que puede, que lo hizo, lo logró. Logró resultados concretos, claros, específicos de una transición a la democracia. Claros, clarísimos. Mejor que ningún otro, en ningún otro lado. Mucho mejor. Saludamos el informe de la CIDH y RELE, la Autoridad de Libertad de Expresión, respecto al uso arbitrario de la fuerza, a las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, a la persecución judicial y hostigamiento, censura y restricción a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, a los obstáculos a la labor de los derechos humanos. Saludamos también la respuesta que nos diera la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, en el sentido de que está trabajando y está siguiendo los acontecimientos en Venezuela y que definitivamente los principios de colaboración y complementariedad no eximen a la Corte Penal Internacional de su deber de actuar cuando es necesario, cuando sea necesario. Gracias, señor presidente. Ha sido la intervención del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Rescato dos frases. Aquí todos sabemos lo que está pasando y hay que actuar en consecuencia. Y no podemos nunca decir que las elecciones no son el vehículo para llegar al poder. Y esto significa que hemos concluido el orden del día de esta sesión extraordinaria. Regreso con el embajador Lolé para cerrar. Una pregunta, ¿qué rescataría usted de hoy? ¿Qué rescataría yo de hoy? Bueno, lo que dije en el inicio de mi entrevista, yo creo que es un día bueno e importante para la OEA. Creo que la sesión anterior, donde no se pudo aprobar el proyecto, hoy fue restablecido.
y creo que el criterio de unidad del sistema interamericano es la mejor presión que tiene la región y eso lo tenemos que llevar hacia adelante. Y como le dije hace unos minutos, creo que todo el hemisferio se tiene que poner de pie para pedir que el cambio en Venezuela se realice, que se realice en paz, presionar al gobierno de Maduro de todas las formas posibles para que lo que se expresó en las elecciones se manifieste a través de la entrega del poder a los ganadores y que detrás de eso esté todo el hemisferio, porque aquí nosotros estamos jugando nuestra identidad y nuestra libertad. Y en eso creo y estoy convencido que la movilización del día sábado tiene que expresar en alguna medida eso en todos los pueblos de la región. Juan Pablo Lolet fue representante de Argentina ante la Organización de Estados Americanos. Señor embajador, le agradezco mucho el tiempo con nosotros. Gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por darme la posibilidad de intervenir en este diálogo. A usted, muy buena tarde.